Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro programa de seguimiento de mercado tiempo real. Antes de nada, perdonad un poco la voz, pero sigo estando un poco afónico, un poco tocado de la garganta y no me acabo de recuperar del todo. Pero bueno, vamos a intentar hacer el programa lo mejor posible. Un programa que esta semana vamos a centrar sobre todo en discursos y movimientos de los bancos centrales. Hemos tenido una reunión y una rueda de prensa de política monetaria del Banco Central Europeo este pasado jueves, y el viernes tuvimos una reunión del Banco de Japón. El mercado ha pivotado sobre estas dos decisiones de forma clara durante toda la sesión semanal, y ambas pues han puesto de manifiesto la importancia y el seguimiento que hacen de los niveles de inflación. La inflación es la que manda en estos momentos en el mercado, y esa cifra mágica del 2% es el objetivo prioritario de todos los gobiernos y de todos los bancos centrales, que parece que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar a ese punto. Por lo tanto, este es el contexto con el que tenemos que trabajar y con el que vamos a ver qué ha sucedido en el mercado esta semana. Una semana que desde el punto de vista técnico ha sido una semana interesante, con movimientos destacables sobre todo en el dólar yen, y que nosotros al menos hemos cerrado pues con bastante prontitud, porque habíamos conseguido unos objetivos bastante claros y no queríamos arriesgarnos a entrar en esa zona marcada por las reuniones de bancos centrales y las posibles alteraciones que hubieran podido haber en los precios. Por lo tanto, vamos allá y vamos a ver un poco qué nos ha deparado el mercado. Bueno, pues esto ha sido una semana claramente partida en dos fases distintas. Una primera mitad en la que ha habido pues un movimiento relativamente tranquilo en el mercado y ha proseguido pues esta dinámica de fortalecimiento del dólar, y una segunda parte de la semana ya distorsionada e influida por las reuniones de los bancos centrales. Por lo tanto, vamos a ver cómo hemos sorteado, cómo hemos enfocado pues esta situación en nuestra operativa. Una operativa que ha estado influida por lo que os comentábamos, ¿no? Noticias destacadas de esta semana, pues el reconocimiento por parte de Mario Draghi el jueves de que hay una moderación del crecimiento en la eurozona. Hay un cierto freno en el crecimiento económico, así lo reconoció el presidente, el gobernador del Banco Central Europeo, y esto, según él, pues no pone excesivamente en peligro el objetivo de inflación por la presencia de las políticas expansivas, que al parecer pues da la impresión de que se van a modular o se van a alargar lo necesario para que se llegue a ese objetivo de inflación mágico, entre comillas, del 2%. Posteriormente, al día siguiente, también teníamos reunión del BOJ, y Kuroda pues insistió en que el Banco de Japón va a seguir aplicando políticas agresivas, porque el objetivo es inflación al 2%, por tanto se va a hacer todo lo necesario para llegar a ese 2%. Si es necesario, se extenderán en el tiempo esas políticas agresivas de expansión, pero lo que sí que está claro es que están todos decididos a mantener ese nivel de inflación en el 2%, que es el nivel marcado, digamos, como óptimo de cara al desarrollo económico. Y esto ha sido pues un poco lo que nos ha ofrecido la semana desde el punto de vista de las noticias. Vamos a ver ahora los gráficos y vamos a ver ahora qué ha sucedido durante la semana. Para ello nos vamos a colocar primero en el euro-dólar, un euro-dólar que vemos que comenzó la semana con una clara dinámica bajista, y la presencia de ese nivel de 1,22, un nivel pues repetido muchas veces como nivel de largo plazo de soporte, pues no le impidió romper y perforar ese nivel. Primero lo hizo de forma tímida, se colocó primero en el nivel de soporte, testó el nivel de soporte, y luego se colocó ligeramente por debajo, horas antes de la intervención de Mario Draghi. En el momento en que intervino Mario Draghi, como podéis ver aquí, pues hubo un pullback precisamente sobre ese nivel de 1,22, y hubo ya la caída definitiva que le llevó pues a tocar niveles de 1,20, 1,21, y acabó pues tocando niveles de prácticamente pues un 1,20-50 aproximadamente. El par cierra 1,21-29, claramente por debajo del 1,22, y en el largo plazo pues ha cambiado el contexto que veníamos dibujando desde principios de este 2018.
por primera vez desde 2018 estamos por debajo de 1,22 y hemos marcado esta semana el mínimo anual. Un mínimo anual que debemos marcar, que debemos poner en el nivel de 1,2055. Por tanto, el escenario ahora mismo en euro-dólar es un escenario bastante distinto del que teníamos hace 2 semanas. Con un euro-dólar pues consolidado por encima del 1,22 y a la espera de movimientos de cierta dimensión. Ahora mismo tenemos un euro-dólar claramente por debajo de ese 1,22 con una zona de resistencia importante en su parte superior y con una tendencia al parecer a la apreciación del dólar. Respecto a la libra-dólar, tenemos un recorrido parecido. En este caso la zona de soporte de resistencia está en 1,4047 y esa zona se perforó ya con claridad el viernes. Ya empezamos la semana por debajo de esta zona y no hemos conseguido recuperar este nivel. Incluso pues hemos visto cómo se marcaba una clara prolongación de esa tendencia bajista que se inició la semana anterior, potenciada sobre todo también por pues una rueda de prensa que dio el gobernador James Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, el viernes, y por tanto eso hizo que la libra dólar pues nos tocará mínimos de 1,3759, 1,3750 aproximadamente. Y deja la libra dólar cerrando en 1,3779 en un claro contexto bajista. Si nos vamos a el gráfico semanal, no tenemos un mínimo anual, pero sí que tenemos también un claro movimiento a la baja que nos deja una figura de doble techo en el largo plazo y una zona importante de resistencia en este 1,4047 que llevamos días comentando. Ahora mismo pues el par ha buscado soporte en la primera zona en 1,3773 y tenemos luego también una importante zona de soporte en el 1,3535. Vamos ahora con el dólar yen, un dólar yen que ha tenido un comportamiento esta semana pues muy noble en ese sentido, con una clara tendencia alcista. Veníamos de una semana anterior donde habíamos tenido, como podéis ver, movimientos interesantes, con una clara vocación alcista, con constancia, con solvencia, movimientos que son muy buenos para operar, porque realmente pueden darte recorridos pues interesantes. Empezamos esta semana, como decía, y nuestro sistema ya abrió posiciones a las primeras de cambio, abrió una posición doble por dos configuraciones, por dos setups de apertura distintos, y mantuvo esta posición abierta dado que había una clara tendencia alcista. Si os fijáis, teníamos aquí otra zona de resistencia en el 108,74, una zona que tuvo su efecto porque aminoró considerablemente el impulso alcista inicial. Eso hizo que Prometheus detectara esta minoración y pues hiciera cierre parcial de parte de estas posiciones. La primera posición, que era de muy corto plazo, ya se cerró en esta parte inferior. Esta segunda posición, que era de más largo plazo, Prometheus optó por cerrar la mayoría de la posición justo antes de esta zona de resistencia y apostó por dejar abierta el resto de la posición, esperando una rotura, una perforación al alza. Esta perforación se produjo, vimos un retroceso hacia zonas de pullback y luego pues seguimos avanzando. Posteriormente nosotros, al estar próximas las decisiones de política monetaria, decidimos cerrar totalmente nuestra operativa y ir de avanzar el fin de semana. Este es este punto. Nosotros cerramos voluntariamente nuestra operativa aquí y bueno, pues el mercado luego nos ha dado bastante la razón, ¿no? No ha habido movimientos destacables durante el último tercio de esta sesión semanal, por lo que damos este cierre de sesión, este cierre de trading de nuestra operativa de trading en este momento del jueves pues como correcto. Cierra a 109,08 el dólar yen, ya por encima de los 107,07 y por encima de esta zona de resistencia del 108,74, como podéis ver aquí. En el largo plazo, que nos deja? Pues nos deja el par enfrentándose a una compleja zona entre este nivel de 108,74 y el nivel de 109,77, es decir, una horquilla de unos 100 puntos que veremos, dentro de la cual veremos cómo se comporta el dólar yen. Respecto al dólar australiano, tenemos un dólar australiano que empezó la semana con una perforación clara de esa línea de tendencia alcista de largo plazo que duraba más de 2 años, y el par siguió con su dinámica bajista inalterable. Hemos visto aquí cómo pues ha desarrollado perfectamente una tendencia bajista durante toda esta semana,
ha marcado mínimos en zonas de 0,7531 y nos cierra a 0,7579 con una reacción técnica de este impulso bajista. Reacción técnica que veremos cómo la consolida esta jornada de lunes. En el largo plazo vemos claramente un hecho muy significativo en los últimos 2 años, que es una rotura contundente de esta directriz alcista, que veremos qué resultado tiene, porque podríamos estar ahora mismo ante un cambio de sesgo muy claro en el dólar australiano. Atención a los rebotes técnicos que atacarán esta zona que actualmente se halla en los niveles de 0,7641 como primer nivel de resistencia y un 0,7740 como segundo nivel de resistencia. Dentro de estas zonas podríamos ver una figura de pullback para después ver otra perforación y una caída que se confirmaría en el momento de romper el mínimo anual de 0,7531. Por tanto, atentos al dólar australiano porque estamos en una zona crítica en estos momentos. Respecto al oro, 1.323,03 dólares por onza. Tendencia un poco irregular esta semana, prolongando, eso sí, una tendencia bajista importante que ya venimos desarrollando desde hace cierto tiempo. Cerramos la semana con un rebote técnico intentando recuperar un rebote que huele más a cierre de posiciones de bajistas que a otra cosa. Mientras no rompamos zonas de 1.329,62, la tendencia bajista es clara. Atención también al mínimo de referencia de 1.315 dólares por onza. Semana muy monótona y aburrida en el West Texas. Después de las importantes alzas de las semanas anteriores, debido sobre todo pues a temas geopolíticos, esta semana hemos visto cómo se consolidaba, cómo aminoraba la intensidad de este impulso alcista sin perforar la segunda directriz del movimiento. Cerramos a casi 68 dólares por barril y mirando sobre todo como referencia la pérdida de esos 67,70 que podría desencadenar un impulso bajista a corto plazo. Este sería un poco la visión que tenemos en mercado de divisas. Vamos ahora a ver cómo se está comportando el Bitcoin. Un Bitcoin que cotiza ahora mismo a 9.278,50 y podemos ver cómo se está acercando a máximos anuales, unos máximos anuales que están en la zona de 9.742 dólares. En este momento tenemos un contexto claramente alcista en el medio largo plazo, con zonas de soporte consolidadas. Además, aquí hay una zona muy estrecha de confluencia entre los niveles de 8.748 y 8.647, que es un soporte muy sólido, muy sólido. Hemos cambiado el sesgo en estas últimas semanas y vemos un claro sesgo alcista. Y en el corto plazo, pues vemos cómo se intenta consolidar por encima de esta zona de los 9.262 dólares, una zona pues relativamente importante, una zona de gráfico alcista, de gráfico semanal, como podéis ver, ¿vale? Son las zonas que utilizamos para hacer para definir las zonas de largo plazo. El contexto alcista, por lo tanto, claramente el que vemos en este Bitcoin, que lleva 3 semanas claramente impulsando el par a precios superiores, y veremos a ver si es capaz de lograr romper ese máximo anual, que sería lo relativamente importante. Vamos a cerrar con el comentario técnico sobre nuestros sistemas que hacemos cada semana, un comentario breve que vamos a centrar en el dólar yen. Antes de nada decir que esta es una semana compleja la que vamos a abrir. Recordar que el martes es festivo, por lo tanto mañana va a ser un día relativamente complicado. Nosotros no vamos a operar ni mañana ni pasado, aunque el mercado está abierto, y veremos qué hacemos el resto de la semana, ¿vale? Llevamos una reacción bastante importante en nuestro sistema, una recuperación bastante importante en nuestro sistema, y no sé si esta semana, por el hecho de haber festivos intercalados, pues nos podría ser favorable. O sea que evaluaremos en función de cómo veamos que se comporta el mercado el lunes. Evaluaremos si abrir posiciones esta semana o mantenernos al margen. Respecto al comentario técnico de la semana, va a ser un comentario breve. Vamos a centrarlo en el dólar yen, un dólar yen que, como podéis ver, pues ha hecho uso nuestro sistema de los cierres parciales, y denota pues la importancia de los cierres parciales ante la presencia de zonas técnicas importantes. Es una estrategia pues muy válida para lograr disminuir el riesgo. En este caso la tendencia ha sido clara, por lo tanto podríamos haber mantenido toda la posición abierta, pero hubiéramos asumido un riesgo quizás relativamente excesivo, y por lo tanto decidimos administrar pues esta exposición a mercado. Es una forma útil, es una forma óptima
de gestionar nuestro riesgo junto con otras estrategias, pero sobre todo en mercado de divisas, que hay tanta volatilidad, y en mercados que son muy volátiles, que puede haber giros muy repentinos, es muy aconsejable ir haciendo cierres parciales, porque eso te permite consolidar plusvalías de forma paulatina. Esto ha sido un poco el comentario de hoy sobre la estrategia. Recordar, cierres parciales en mercados muy volátiles pues nos pueden dar una estabilidad en nuestra cuenta que de otra forma no obtendríamos. Esto ha sido todo en este programa de comentario semanal Tiempo Real. Finalizamos aquí. Os deseamos un buen resto de fin de semana. Los que tengáis puente, disfrutad del puente. Mucha precaución esta semana por el festivo del día 1 de mayo, como os comentaba. Evaluad si para vuestra estrategia es conveniente estar en el mercado, ¿no? A veces ganas más estando fuera del mercado que estando dentro. Y esto es algo también a valorar. Por lo tanto, nos despedimos y os emplazamos al próximo miércoles, en el cual volveremos a estar en nuestro podcast de audio antes de la apertura europea en el Pulso de Mercados. Allí nos veremos. Un saludo.